Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les saluda el hermano Jiménez, aquí a través del canal de La Voz de Dios STV. Gracias por acompañarnos en este día, en esta noche, en esta tarde. No sé qué hora nos esté sintonizando, pero bienvenidos aquí al canal de Radio Voz Internacional. Gracias mil por sintonizarnos, escucharnos, hacerle share y también escuchar la gloriosa palabra de Dios de parte de todo el staff que trabajamos aquí en Radio Voz Internacional y todos los locutores, la iglesia y un servidor. Te damos muchas gracias por conectarte con nosotros aquí en YouTube también, en este canal donde podemos llevar el mensaje de Dios, bueno, a través de su gloriosa y divina palabra. Bueno, pues sin más, vamos a la palabra de Dios, porque eso es lo que siempre queremos compartirte, la gloriosa enseñanza de la palabra del Señor. Gracias mil por sintonizarnos. Muy bien, gracias por escucharnos. Hoy quiero tratarles un poquito el tema. Estamos tocando temas muy importantes en este tiempito, en este lapso de estos videos que estamos, por supuesto, aquí llevándoles a ustedes y hacia acerca del carácter verdadero del creyente. Eso es de vital importancia que nosotros entendamos como cristianos, como creyentes. Ya lo dijo el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Y dijo el Señor: y una luz no se puede esconder ni se puede poner debajo de una caja y esconderse, mucho menos debajo de la cama, de la mesa. No, dijo el Señor. Una luz siempre está arriba, alumbrando para que podamos ver. Y así lo dijo el Señor: vosotros, hablando de los creyentes, hablando de los hijos de Dios, sois la luz, sois la sal de la tierra, que debemos darle sabor en medio de un mundo lleno de miedo, de pánico, de temor, de ideologías que vienen de diferentes filosofías humanas y huecas y vacías que no contienen ninguna esencia moral. El creyente, el cristiano, debe de ser una luz, una guía para que los demás puedan seguir ese testimonio, puedan seguir y puedan ver que en usted como creyente Dios vive y que la paz, que el gobierno de Dios está en nuestro corazón. Bendito sea su nombre. Hoy quiero considerar un tema. Déjame tomar un poquito de agua porque ya estoy aquí, tiene rato, en el radio y pues se agota la voz y hay que hidratarse un poquito. Pues sí, porque estamos aquí siempre llevándoles, locuteando y enseñando todos los días, 365 días estamos aquí en radio, locuteando, llevando siempre la palabra de Dios. Un tema como este que está muy precioso este día y lo comparto con vosotros, se llama Las contiendas, una muestra de inmadurez. Esta clase es del expositor bíblico que nos llega a la iglesia y tocamos estas clases dominicales del alumno que es bilingüe, del expositor, y de aquí extraemos también esta clase gracias a los maestros, a los hombres y mujeres que trabajan en este, por supuesto, desarrollo de las lecciones para darnos a entender un poco a nosotros, un poco más de luz
acerca de estas clases. Así que las contiendas, una muestra de inmadurez. Cuando hay contiendas en la iglesia, en el cuerpo del Señor, pues oiga, claro que es falta de madurez. No van a faltar los problemas dentro de la iglesia, eso ya lo he visto por tantos años en el ministerio, no falta. Creyentes inmaduros, creyentes que aunque ofrendan, vienen a la iglesia, saben la Biblia, conocen las enseñanzas, aún son bautizados en el Espíritu Santo y tienen muchos años, pero tienen problemas consigo mismo, problemas con los demás, problemas con la iglesia. Y no se ha dado cuenta, usted como creyente, y hablando del creyente, muchos creyentes van a la iglesia los domingos, el pastor está en la puerta para saludar, pero pues ellos antes que marque el último amén del servicio, oiga, ya se fueron. Como que no existe esa hermandad, no existe esa buena comunicación, y no es por falta de amor a la iglesia, a veces es la persona que no quiere compartir, no quiere platicar, no sabe o no quiere hacer fellowship con la iglesia, lo que le llamamos aquí en inglés. Entonces hay demasiados creyentes que así se comportan y uno se pregunta, pues, ¿qué tendrán? ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? Por ejemplo, yo como pastor me pregunto, ¿tendrán algo? ¿Algo que llevan en su ser, que no lo quieren decir? ¿O que están viendo? Siempre he abierto las puertas de mi oficina para atender tanta gente y decirles, si usted está pasando, ha sido quizás malinterpretado algo que usted ha visto, las puertas están abiertas para el diálogo, para la reconciliación. Entonces, pero vemos la inmadurez de tantos creyentes que yo creo que no soy yo solamente como pastor. Hay muchos pastores que están en la misma situación, enfrentando estas clases de situaciones de creyentes inmaduros, que quisiéramos que maduraran en el Señor y ya fueran personas que discipularan a otros, pero no es así. El apóstol Pablo se encuentra con la iglesia de Corinto con este mismo problema, por eso el tema va de ahí, las contiendas que existen y hay. No se crea que la iglesia no tiene todavía problemas, tiene problemas. Y no somos perfectos, vamos buscando una perfección en Cristo, pero llegará hasta el día en que este cuerpo sea un cuerpo glorificado. Bendito sea el Señor. Mientras tanto, nuestra vida debe tener cambios por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios y por el mismo poder de Dios. Vamos conociendo la gracia en madurez, creciendo todos los días. No importa que usted me diga, yo soy evangelista. Puede tener 100, 60, 70 años en el pastorado. Madurez todavía se va adquiriendo diariamente con el Señor. Eso yo lo he visto en mi propia vida. Cada día la madurez, que debo de crecer constantemente en el Señor. Y eso es el tema. Las contiendas que hay en el cuerpo de Cristo, la iglesia, es una falta de madurez espiritual. Pensamiento central dice, la actitud de pleitos, celos y contiendas entre hermanos es una demostración evidente de un carácter cristiano inmaduro, ya lo acabamos de decir. Mientras exista esta clase de actitudes malas en el creyente, porque esas actitudes ya deberíamos haberlas soltado desde que somos nueva criatura en el Señor, mas sin embargo todavía hay actitudes que el pueblo de Dios no quiere soltar, tan arraigadas desde la niñez y que muchas veces la persona no está dispuesto a cambiar. A veces oramos y decimos, es que
deja que Dios te cambie. No, usted tiene que hacer su parte para que Dios pueda cambiarlo. Dios no puede venir de un golpe y decir, ¿sabes qué? Te voy a quitar esto. Pero si usted no quiere soltarlo, dejarlo, Dios no lo va a hacer. Tenemos que ser nosotros, dejarlo definitivamente y dejar que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida y tener un cambio en el Señor. Mientras nosotros no logramos ese cambio, de nada va a servir que estemos en la iglesia constantemente si las actitudes todavía son malas de nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces, hay actitudes que el Señor quiere cambiar, hay celos que el Señor quiere cambiar, contiendas que el Señor quiere cambiar en creyentes que todavía están en esta situación. Y es una parte de inmadurez del creyente. Estoy hablando del que conoce a Dios, todavía de que va de visita todavía a la iglesia. Podemos decir que todavía está comenzando a escuchar, pero hay creyentes que llevan muchos años y que todavía siguen en la misma posición. Que esto es tremendo, ¿verdad? A veces lo que vivimos, y no se olvide que la santificación es importante. Cristo viene por una iglesia que está santificada. Sed santo porque yo soy santo, dijo el Señor, y claramente el Señor expone en su palabra gloriosa y nos dice, sin santidad nadie le verá al Señor. Eso debe de estar en nuestras mentes. Caray, yo debo tener un cambio en mi vida totalmente para poder heredar el reino de Dios. 1 Corintios 6, 7, el texto dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Lo que dice el apóstol Pablo, y hasta vergüenza le daba el apóstol Pablo para decirle a los corintios estas palabras. Como niños fluctuantes, no se le podía tratar como niños espirituales, sino como niños o hermanos carnales. Existen las dos diferencias, hermanos espirituales, hermanos maduros en la fe, pero también existen los hermanos carnales. Los carnales, no estoy hablando, como aquí se dice en Texas, carnal, tu hermano en familia, no estoy hablando de hermanos carnales que todavía son gobernados por las pasiones de la carne, por los pensamientos de la carne. Estoy hablando de que todavía la carne les toma muchas veces el pensamiento, la actitud, y actúan conforme a la carne, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus propias actitudes. Hermanos carnales. Entonces el apóstol dice, así que por cierto, ya dice el apóstol del texto, ya es una falta, es algo que ya no debe de estar, que ya es algo inadecuado, que entre vosotros tenga que haber pleito, dice el apóstol. Y que todavía hay en el cuerpo del Señor pleito, por supuesto que sí, todavía existe. Hermanos que se sientan acá, otros por acá, no se pueden ver, porque esto, el otro. Existe todavía eso, lamentablemente, hermanos carnales, y que, como dice el apóstol, ya es una falta ante Dios, de que no haya cambios en el corazón. Los objetivos, dice, conocer el llamado a la paz que Dios hace en la familia cristiana. Debemos conocer que Dios nos hace un llamado a la paz. Ya el Señor lo dijo, mi paz os dejo. La paz de Cristo gobierna en vuestros corazones y debe haber paz en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia donde vas, en la relación que tienes con la hermandad. Debe de existir una iglesia sana, llena de paz, porque lo que el enemigo siempre quiere es una iglesia que haya contiendas. Pero tenemos que buscar la paz por medio de Cristo. Número 2, interiorizar la actitud pacificadora como parte del carácter cristiano. Debemos de interiorizar pues esa actitud buena dentro del cuerpo del Señor. Último, aplicar. Esto me gusta de aplicar, porque vemos centenares de creyentes que nos entra la palabra por el oído y se nos sale por el otro día. Hoy oyó usted la palabra y hoy me escucha a mí, mañana está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no está poniendo en práctica la palabra.
Porque todo lo que oyó, lo oyó, pero no lo percibió, no lo está practicando. Y la Biblia, claro, dice, no seamos oidores de la palabra. No hay que ser solamente escuchar lo que predica el varón, el siervo, el evangelista, el pastor, qué sé yo, el ministerio que sea. No solamente debemos de ser hacedores, aplicar la palabra constantemente. ¿Dónde la voy a aplicar? Pregunta. ¿La vas a aplicar en tu trabajo? ¿La vas a aplicar en tu familia? ¿La vas a aplicar en el diario caminar con el Señor? Durante usted se encuentre, es necesario aplicar la palabra de Dios a la conducta que llevamos, los prejuicios sobre las buenas relaciones entre los hermanos. Ahí hay que aplicarlo. ¿Sabía usted que Dios lo va a probar y me va a probar a mí? Siempre un tiempo que tiene que probarnos nuestros caracteres y tiene que aplicar la palabra de Dios. Lectura en clase, porque estoy llevando mucho tiempo. Entonces dice 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjese nomás cómo el apóstol Pablo tenía que hablar, ya no un tema generalizado, teólogo, sino todavía como niños. A veces tenemos que hablarle. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno de uno concedió el Señor. Y el verso del 6 al 1 dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pregunta el apóstol. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Son interrogantes del apóstol para la iglesia de Corinto. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que hay entre vosotros, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno para que pueda juzgar entre sus hermanos. Otra pregunta. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre sí mismos, porque no nutrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis a estos, a los hermanos. Esta es la lectura en clase de 1 Corintios 3:1 y luego del 6, el 1 en adelante. Entro aquí un poquito la introducción y nos dice así: el pasaje de la escritura que sirve de base a nuestro estudio tiene algunos aspectos sobresalientes, por supuesto que sí. Uno de los principales es la mención de por lo menos 12 preguntas que el apóstol hace a los corintios. ¿Ves? 12 preguntas que el apóstol Pablo está haciendo a los corintios. Con este método didáctico de interrogación, el apóstol trata de hacer un diagnóstico espiritual de la iglesia de Corinto. Con estas preguntas, el apóstol dice que en este verso, esta introducción, el apóstol está tratando de hacer un diagnóstico espiritual. Y qué precioso es hacerse un diagnóstico espiritual uno mismo. Decirle al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, tú puedes examinarme como lo hacía David ante Dios. ¿Cuál es el área que estamos fallando? ¿Cuál es el área que no ha tenido cambio en nuestra vida? ¿Cuál es el área que nos falta todavía componer, el lado que donde abrimos la puerta o que nos está dañando?
es bueno hacerse un diagnóstico espiritual. Le aconsejo, no sé que me está escuchando, que lo haga. Hágase un diagnóstico espiritual, que Dios lo haga, que el Espíritu Santo, Dios le revele, le enseñe cuál es el área. Porque muchas veces nosotros pensamos a nuestra manera y pensamos que estamos bien y que lo que digo, lo que hago, lo que yo aprendí, así está bien. Sin embargo, estamos a veces equivocados. Vamos fuera del orden, del mandato de Dios y queremos manipular a Dios a nuestros antojos. No se puede. La obra del Espíritu Santo de Dios se va a hacer en nosotros cuando le damos el lugar a Dios que nos amolde a su manera. Ya lo hemos oído. Al Señor cuántas veces le dijo a su pueblo Israel, lo iba a renovar, lo iba a hacer como el alfarero, una vasija nueva que se echó a perder, y Dios siempre con nosotros quiere hacer lo mismo. No una vez, no dos veces, no sé cuántas veces el Señor querrá hacerlo con nosotros. Así que es importante un diagnóstico espiritual en nosotros. Por supuesto que si el apóstol lo hace en la iglesia de Corinto, el resultado de este diagnóstico es que aunque ellos tenían todos los dones en ejercicio, fíjese nomás, había dones de lengua, dones de sanidad en la iglesia, pero todavía vivían bajo la obra de la carne. ¡Qué tremendo! Dios santo, Dios nos ayuda en este tiempo también, porque el diagnóstico que da el apóstol Pablo encuentra que todavía están bajo el yugo de la carne, todavía están viviendo bajo una era carnal y vivían en acorde conforme a sus sentidos naturales, que es lo que muchas veces los creyentes toman. Cuando ya tienen muchos años en el Evangelio, creen que lo saben todo, que porque ya leyeron parte de la Biblia, han predicado, ya lo saben todo. No, mi hermano, Dios siempre tiene cosas nuevas que enseñarnos. Todavía a nosotros nos falta mucho para entender el carácter de Dios. Bendito sea su nombre. Y necesitaban entender cómo en la vida práctica del verdadero cristiano, por tanto, en el presente estudio aprendemos cuál es la madurez del carácter de Dios que esperaba de sus verdaderos discípulos y espera de nosotros y esperaba de esta iglesia y sigue esperando del verdadero discípulo del Señor. Punto número 1, los cristianos de Corinto estaban en la etapa de la niñez espiritual, lo que dice el verso 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y hay veces que los siervos, los ministros, tenemos que hablar en esta manera, porque no se puede hablar espiritualmente, no se puede discernir, porque todavía hay niños espirituales en la iglesia de todo tipo de gente que todavía unos son maduros, otros son inmaduros, otros no reciben la palabra como deben recibirla. Y tenemos que a veces hablar de diferentes maneras. Por eso el apóstol dice, tengo que hablarles a ustedes como que son niños todavía que están comenzando. Y otra cosa, también tengo que hablarles como a carnales, porque todavía viven bajo la carne. El dominio de la carne está en ustedes, dice el verso 1. Así que en el versículo 1 Pablo amonesta a los corintios en relación a su estancamiento. Porque es verdad, cuando un creyente ha creído en Cristo, no se debe de quedar enano ni estancado, debe de crecer constantemente en la palabra de Dios. Pero es que lamentamos mucho que muchos creyentes ya no quieren leer, no quieren estudiar la palabra, no quieren orar, no quieren ayunar, no quieren crecer, no quieren meterse a fondo a donde está el carácter de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Tiene que meterse a fondo. ¿Quiere escudriñar la profundidad de la palabra? Métase a la profundidad. Muchos creyentes se quedan estancados solamente en la orilla de las aguas, donde todo el tiempo están como bañándose en esa agua de lodo, ¿verdad? Cuando uno se va a la playa o al río, si no te metes al hondo no hay agua limpia, en la orilla siempre habrá agua sucia. Y así hay muchos creyentes que están ahí solamente patinando entre el lodo cenagoso y nunca hay madurez espiritual. Y usted como creyente ya debe de aprender a madurar en el Señor, por supuesto que sí. No se estanque, no se quede estacionado con lo que sabe, con lo que vio, con lo
con lo que ha aprendido, ¿no? Vamos de gracia en gracia creciendo en el Señor. Entonces dice, está relacionado con la niñez espiritual. Ahora bien, resulta curioso que Pablo le llama hermanos, por supuesto que le llama hermanos, a los creyentes carnales de Corinto. Con ellos sabemos que el propósito de la carta no es destituirlos de la presencia de Cristo, por supuesto que no, porque los llama hermanos en el amor del Señor. Y por supuesto todos nosotros como creyentes, como buenos administradores, tenemos que considerar a los débiles en la fe, a los que son por supuesto inmaduros, tenemos que considerarlos. Así que el apóstol hace esto, no los destituye de la presencia de Dios, sino que en el amor del Señor comienza a tratar el asunto y las preguntas y el diagnóstico espiritual que les hace, sino estimularnos a crecer en el Señor. Por supuesto, hay que estimular a los demás a crecer, a los que no están creciendo, a los que se están quedando. Nuestro deber como iglesia, como líderes, como creyentes maduros, es estimular a los demás. No le dé una patada a usted, no haga lo contrario, levántelo, ore por él. Simplemente una oración que hagamos por las demás personas que están carnales, inmaduros, una oración que lo oremos por ello. Dios va a hacer algo poderoso en sus vidas. Bendito sea el Señor. Nuestra actitud hacia hermanos débiles en su fe debe ser la misma, no condenar, sino estimularnos a madurar en el Señor. Ya lo dije, a madurar en el Señor. Y en el versículo 12 hace evidente que cuando los santos no se han desarrollado mucho en la fe, tampoco están en capacidad de entender los grandes misterios del Evangelio. De eso, una gran verdad. Verso 2. Os di a beber leche. Habla el apóstol hablando que les dio a beber leche a los creyentes, hablando espiritualmente, y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía de digerir. Así es, los niños necesitan leche, no se les puede dar cosa dura todavía porque están pequeños, no tienen dientes. Y así considera el apóstol también, dice, todavía tengo que estar con ustedes bajo esa leche espiritual que todavía necesitan, y ya no necesitan estar en esta situación, necesitan crecer, dice el apóstol. Entonces es evidente cuando los santos no se han desarrollado mucho en la fe, entonces tampoco están en capacidad de entender completa la palabra de Dios. Eso es verídico. Si un creyente no ha desarrollado la fe genuina, no ha crecido espiritualmente, entonces no puede entender las cosas misteriosas del Espíritu Santo de Dios, de la palabra de Dios, el misterio de Dios, las profundidades de Dios. Usted la va a tomar de una mala manera porque todavía no está comiendo el manjar como debe de comerlo. Bendito sea el Señor. En el versículo 3 hallamos que los hermanos habían sido, dice, carnales por largo tiempo. Es otro detalle que el apóstol encuentra, que todavía estaban en esa capacidad de comer algo suave. Y en segundo lugar, llevaba largo tiempo esta situación en la iglesia. Me pregunto cuánto tiempo tiene usted como siervo, sierva de Dios, lleva este tiempo difícil en su iglesia de estar lidiando o estar con tanta clase de cristianos inmaduros que todavía no podemos confiarle una palabra, no podemos confiarle un liderazgo, porque no han logrado madurar, porque no han entendido. Hay personas en la iglesia que quieren servir en un liderazgo, mas sin embargo no se les ve la manera de servir. Pueden ver a muchos hermanos que están sirviendo, trabajando, y ellos como nada. No les importa si hay que servir, solo quieren venir a la iglesia, y cuando les toca dirigir o predicar o tocar, y es todo lo que hacen, pero no están dispuestos a hacer la otra forma. Y déjeme decirle, eso es un cristiano inmaduro, porque el cristiano que está dispuesto a servir, está dispuesto también a hacer el trabajo espiritual en la obra del Señor. Entonces, hay largo tiempo que muchos creyentes han tomado en esa posición, que aunque vengan los demás que están trabajando, ellos no desean. Pero también
tenemos que ver a los otros hermanos que aunque a veces no están apoyando en una actividad, en lo que sea, pero están apoyando de otra manera. Así es que de una de otra forma el creyente tiene que aprender a servir en la iglesia. Y debemos, como dijo la pasada clase, saber que todos nos necesitamos en la obra y en el cuerpo de Cristo. Nadie es más que uno. Todos, por muy poco que se haga o haga, nos necesitamos en el cuerpo del Señor. Así que la demostración está, dice, en el hecho de que todavía se manifestaba entre ellos las obras de la carne, tal como el celo, la contienda, las disensiones. Estos eran obras de la carne que el apóstol estaba haciendo, un diagnóstico que todavía se veía en la iglesia de Corinto, y no solamente en la iglesia de Corinto, todavía se sigue viendo hoy en las iglesias que todavía hay, por supuesto, hermanos carnales que todavía viven en el celo, en la contienda, en la disensión, que no ha habido un cambio en sus vidas. Qué tremendo. Así que un carácter ideal es aquel que está dominado por el fruto del Espíritu de Dios, dice el comentario aquí, y es realmente una verdad. Un carácter ideal, bueno, genuino, es aquel que está lleno del Espíritu Santo de Dios, como lo dice en Gálatas. Ya debemos de habernos despojado del viejo carácter, de las viejas actitudes, de las viejas maneras de ser, y debemos de formar un nuevo carácter, un nuevo hombre, una nueva mujer en el Señor. Y como dice aquí el comentario de la palabra, debe de haber una vida llena del fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, como lo dice Gálatas 5:22, y yo lo leo en esta hora para que usted vea un poquito lo que la palabra del Señor enseña en estos versos importantes, cómo debe ser lleno el creyente, que ya no debe estar en esa calamidad carnal, sino debe de tener una madurez espiritual en el Espíritu. Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu de Dios. Este es el Espíritu de Dios que debe morar en nosotros, en nuestro corazón. Uno dice que debe de ser amor, y que se falta el amor en el pueblo de Dios. Por eso dice su palabra en estos tiempos, el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos, y eso es lo que falta, el amor en la iglesia, el amor a los hermanos, el amor a la comunidad, el amor al prójimo. Entonces, dice su palabra que uno de los frutos que debe tener la iglesia para que viva en armonía es el amor de Dios que debe de fluir. Y cuidado con esto, hay muchas iglesias que están perdiendo el amor de Dios. Y tengamos en cuenta que cuando perdemos el amor de Dios en la hermandad, lo estamos decayendo a un nivel carnal espiritualmente en la iglesia. Mucho cuidado, porque a veces no nos damos cuenta en la falta de amor que hace falta en el cuerpo de Cristo. Y el fruto del Espíritu, uno de ellos es el amor entre los hermanos, esa fraternidad que debe haber como pueblo de Dios. El otro fruto que dice Gálatas 5:22 es el gozo, que el gozo del Señor, a pesar de todo lo que suceda, que pase, debe fortalecernos, dice su palabra. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo en estos momentos que le estoy predicando a usted, estoy pasando por momentos duros, difíciles en la vida, que no quisiera estar aquí al frente de usted predicando, pero aunque pase todas estas cosas, tengo que predicar el Evangelio y fortalecerme en la gracia de Dios y en el gozo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en ella está mi fuerza, en ella está mi gozo, en ella está mi fortaleza en el Señor Jesucristo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a vivir el fruto del gozo del Espíritu de Dios en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la aflicción, en medio de la carestía, en medio de la falta de finanzas, que es la que toca más al creyente. Puedo ver en toda la carrera ministerial, siempre es el afecto financiero que ha molestado a centenares de creyentes, porque el enemigo siempre se levanta en tus finanzas, en tu familia, en tu hogar, se nos levanta como ríos. ¿Y cómo le vamos a hacer del trabajo esto y lo otro? Porque no concuerda el trabajo a veces con lo que tú eres. Entonces usa muchas tácticas el enemigo, pero tienes que orar, tienes que fortalecerte en el gozo del Señor y levantarte. Alabado sea el Señor. Entonces, otro de los frutos es el gozo.
El tercer fruto que menciona Gálatas es la paz que debe de gobernar nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestra alma, nuestra familia, nuestros hijos. La paz debe reflejarse en nuestros corazones, que en medio de toda la tormenta que estamos viviendo, especialmente en estos años, de estos siglos que está viniendo una carestía tremenda aquí en los Estados Unidos, una inflación tremenda que está llegando en este país donde ya no rinde casi nada el dinero, donde no puedes comprar casi nada. Debemos de tener la paz de Dios sabiendo que dice su palabra, que Él tiene cuidado de nosotros, que los pajaritos que se levantan por la mañana, que no hilan, que no trabajan, mi Padre Celestial nos alimenta. Cuanto más valéis vosotros, más que ellos, dice su palabra, y debemos de aportar la fe en esa palabra y levantarnos. Sí, Señor, yo creo que esa paz vendrá cuando tú me dices en tu palabra que tú estás a cargo de mi situación y que esperaré confiadamente en el Señor. La paz de Dios debe de gobernar nuestro matrimonio. Debe de alejarse el viejo hombre, ese viejo carácter, esa vieja que, por ejemplo, tenemos pleitos, envidias, tantas esas cosas que provienen de la carne. Deben de quedar afuera y que la paz de Dios gobierne en medio de esa discusión que quiere levantarse, en medio de ese odio, ese rencor, qué sé yo, que haya en la familia, en el matrimonio. La paz de Dios gobierne tu hogar, esté lleno de paz, alabado sea el Señor. La cuarta que dice aquí, fruto del Espíritu, es la paciencia. Debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Por supuesto que sí. Una de las cosas que el creyente, el cuerpo de Dios, está fallando en este preciso momento que yo estoy predicando es la impaciencia. Se han impacientado ante la venida del Señor, creyendo que el Señor ya nos ha abandonado, creyendo que porque pasamos por estas pandemias ya el Señor nos abandonó, no está con nosotros. Mas sin embargo su palabra dice que hay que guardar con paciencia hasta la venida del Señor. Ya no dijo el Señor, vendrían todas estas catástrofes, vendrían todas estas pandemias, vendrían todo esto en la palabra del Señor. Ya lo sabe usted que vendría. Quizás no lo había vivido y quizás usted se siente desconcertado por todo lo que ha pasado en la familia, en el hogar, pero tenga paciencia hasta la venida del Señor, que Dios siempre sabe restituir y que Dios siempre está con nosotros en medio de todas las cosas que estamos viviendo sobre este mundo. Alabado sea el Señor. Guarde la paciencia de la salvación. No se vaya hacia atrás por cualquier cosa de la vida que en este mundo trate de quitarle el gozo y la salvación, sino que adelántese más en el Señor, sabiendo que con el Señor llevamos de ganarla, en Él tenemos vida eterna, en Él poseemos todas las cosas que en este mundo tal vez usted quisiera, pues en Cristo tenemos vida eterna, nuevo cielo, nueva tierra, calle de oro. Necesitamos entender que la esperanza viva no está sobre esta tierra, está en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el que nos amó, fue muerto, resucitó y se fue a los cielos. Oiga, y regresa por sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Benignidad, la bondad y todas esas cosas como mansedumbre. Sigue en el verso 23, la templanza. Contra tales cosas, dijo el apóstol, no existe ninguna ley. Y el 24 aclara claramente lo que el Señor quiere de cada creyente que no ha madurado todavía espiritualmente. Dice, pero los que son de Cristo, póngale aquí mucha atención. Los que son de Cristo. Si usted no pertenece todavía al reino de Dios, no se ha rendido ante Dios su corazón, va a una iglesia, pero va porque va papá, va mamá, porque es su pastor, su pastora, o es familia de la pastora, el pastor, qué sé yo, pero no se ha rendido a Cristo. Cuidado. Usted necesita a Jesucristo en su corazón. Venga Cristo, que Dios está dispuesto a perdonarle. Por eso dice el apóstol, pero los que son de Cristo. ¿Ya es usted de Cristo? ¿Ya le dio el corazón a Cristo? ¿Ya Cristo vive realmente en usted? Porque dice su palabra, los que son de Cristo ya crucificaron, ya quitaron, en ese madero fue clavado todo pecado de la carne y todas las pasiones y deseos. A veces están en el cuerpo, pero vivimos para Cristo.
Hey, vivimos para el Señor. Ya no vivimos para los deseos mundanales, carnales. Si usted tiene nueva vida, si usted está lleno del Espíritu de Dios, vive para Dios, vive para Cristo. Bendito sea el Señor. Que los litigios, que la falta de perdón y que la falta de comprensión y la falta de vivir en esa carnalidad, usted debe de entender que el que está en Cristo debe de separarse y debe tener una nueva vida en el Señor. Amado creyente, si todavía tenemos estas clases, no es porque solamente queremos traerlas, es porque Dios todavía quiere que nosotros maduremos espiritualmente. ¿Sabe qué? Yo quiero llevarlo al Señor. En este momento tal vez no me da tiempo de terminar toda la clase en el video, pero sabe que lo invito a que renueve su corazón con Dios. Y usted, creyente carnal que todavía vive en esa vida carnal, acérquese a Dios. Lo amo en el Señor y le digo, arregle su vida con Dios, busque a Dios. Si no ha habido cambio en su vida, haga cambios en su vida. Que deje que Dios transforme su corazón. Si usted no le deja a Dios obrar en su vida, jamás podrá cambiar. Será la misma persona. Pero si usted entiende y dice, yo sé que necesito, mi actitud no es buena, mi pensamiento no es bueno, lo que estoy haciendo no es agradable, entonces dígaselo a Dios en ese instante. Dígale, Señor Jesús, yo necesito que renueves lo profundo de mi corazón, que mi vida traiga, Señor, un pensamiento, una nueva vida completamente, haga un cambio radical en mi vida personal, Señor, y yo pueda servirte, pueda buscarte, pueda entrar, Señor, a la mansión celestial. Te doy gracias en este momento por perdonarme y porque sé que voy a ser una nueva criatura, a ver cambios en mi vida. Te doy gracias, Señor, en este instante. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, por siempre. Bueno, mis hermanos, no se les olvida que aquí estamos en estos videos siempre enseñando la palabra de Dios. Si usted gusta visitarnos, estamos aquí en el 1622 Rosario Street, en esta ciudad de Alice, Texas. La Iglesia Comunidad Cristiana te hace una cordial invitación para que vengas a estar con nosotros en estos servicios de las 10 de la mañana, 5 de la tarde, los miércoles familiares, a las 7 de la noche. Y recuerde también, aquí está nuestra dirección, nuestro request para orar, nuestro teléfono, para que usted apoye financieramente también estos programas. Nada de esto es gratis, hermano. Tenemos que pagar muchas cosas y yo espero que usted también piense en eso, lo toque Dios, bendiga su obra, para que nosotros continuemos aquí en Radio Voz Internacional. Nuestra meta, llevar el mensaje de Dios a todas partes. Dios les bendiga. Tengan un excelente día, excelente noche, en cualquier momento que me esté escuchando. Hermano Jiménez, que le dice hasta pronto.